comunicación a nivel global, qué está pasando en el campo de la comunicación y de la cultura a nivel de la región nuestra, de la Patria Grande, algunas consideraciones sobre el problema en Argentina y algunas consideraciones que yo creo que hoy por hoy las más importantes, y quizá por eso trate de dedicarle más tiempo, es cuáles son las tareas que hoy hay que cumplir en ese sentido de cara al futuro inmediato. Me gusta empezar esto diciendo que quizá sea el campo de la comunicación nuestra más grave debilidad política, social e histórica. ¿Cómo ha sido posible que un proyecto político con base popular, con reivindicación y amplificación de derechos, con un portento extraordinario de fortalecimiento democrático y, por cierto, de vanguardia en materia de derechos humanos, por ejemplo, en este país, por cierto, de vanguardia en más de un sentido por la ampliación de derechos, por ejemplo, como el matrimonio igualitario y como tantas otras cosas que se lograron? ¿Cómo es posible que semejante proyecto esté como está hoy? Ocurrieron muchas cosas para eso, muchas, pero una que sí sabemos concreta es que en materia de comunicación no supimos dar una batalla frente a la cual ellos tienen no solamente un poderío descomunal, no solamente laboratorios de guerra psicológica donde trabajan las 24 horas del día manipulando las conciencias de los pueblos, sino que además han sabido golpearnos a nosotros en las estructuras más frágiles de nuestras estrategias de comunicación en las bases, y no logramos a veces ni siquiera comunicar los mensajes parroquiales en algunos barrios, ¿no? Lo que se llaman, ¿no?, los mensajes básicos de una comunidad que se organiza para sobrevivir, para sobreponerse, para luchar y para mantenerse victoriosa. Algo hay que decir de manera profunda sobre en qué fallamos, qué hicimos mal, qué no supimos hacer, cómo se nos fue el tiempo y no logramos atender las necesidades que en materia de comunicación y de cultura nos ha venido presentando, digamos, los 6 lustros recientes, las 3 o 4 décadas recientes. Hubo un momento en que esta región tuvo un momento, digamos, cúspide, en el que varios países de la región habían dado pasos adelantados hacia la integración de los pueblos de la América, hacia la integración de la Patria Grande, y logramos tener organizaciones como UNASUR, como la CELAC, como los países del ALBA, como algunos foros regionales y encuentros que hubo en esta región que fueron paradigmáticos de esta vocación de integración, porque alguna vez entendimos que había que dar pasos hacia eso que es la fuerza nuestra de los pueblos y las bases, decidiendo sobre su futuro y sobre su soberanía, sin romper con lo que cada cual en cada país determinaba. Se podía crear, ¿no?, un tejido político de integración regional, que se podía hacer un trabajo de acercamiento y repito, de tejido social y político, y que con eso podíamos atender la agenda dura, histórica de nuestros pueblos. Por ejemplo, la soberanía económica, ¿no? Alguna vez tuvimos sobre la mesa el proyecto del Banco del Sur, joya de la política regional. Hoy tuviésemos un Banco del Sur, la historia sería totalmente distinta. Alguna vez tuvieron ustedes en este país, en Bariloche, una cumbre de presidentes convocada por Néstor Kirchner en Bariloche, en la UNASUR, con motivo de las bases militares en Colombia, ¿no? ¿Se acordarán ustedes, no? Ni bien se informó que Colombia estaba aceptando 7 bases militares, así, Néstor Kirchner corrió la voz, llamó a los presidentes de la UNASUR y vinieron todos. Qué fácil se dice, ¿no? Vinieron todos. Hay que tener una autoridad política muy grande para que mover a todos esos presidentes a la velocidad que se movieron hacia un lugar en el que, por cierto,
había hasta problemas logísticos, ¿no? Para los aviones y para la operación, digamos, de aterrizajes y despegues, tuvieron su problema, y luego todos fueron a parar a un hotel que está ahí a las afueras de San Carlos de Bariloche, cuyo nombre ahora mismo no me voy a acordar, Yao Yao, ¿no? Y ahí en un salón extraordinariamente bello, hermoso, se dio uno de los más importantes debates de nuestro tiempo en América Latina. ¿Para qué 7 bases militares? Le preguntaba Rafael Correa al mismísimo Uribe, ¿no? En su cara. ¿Para qué, compadre? ¿Para qué? Después vimos todo lo que ocurrió, ¿no? Con Ecuador, porque bombardearon Ecuador. Después vimos todo lo que pasó con las FARC, ¿no? Y después hemos visto todo lo que hemos visto. Pero lo vimos, y entonces ahí se pone en evidencia, nos regaló un episodio de la historia política, este acontecimiento de UNASUR, que abrió la puerta a la presencia de medios de comunicación para que viésemos nosotros, interesados de primera mano en saber el desarrollo, el desenvolvimiento de una polémica tan fuerte, internacional, tan compleja, para que la viéramos nosotros directamente, escuchásemos directamente a los líderes y supiéramos quién era quién en ese debate. Esa es la trascendencia de decidir que la comunicación esté presente en el ritmo y en el tiempo de los acontecimientos históricos. Pero sobre todo, y les pido que pongan atención en esto, poder poner los equipos de comunicación en el epicentro de las luchas, en el corazón de las luchas. Esa ha sido una de nuestras grandes faltantes, de nuestras, digamos, falencias. Iba a decir tonterías, pero también en algún sentido. No haber sabido poner la estrategia de comunicación en el corazón de las luchas, ¿no? Que es, me parece, una de las grandes importantes estrategias que hay que pensar ahora, no después cuando alguien interviene y me explica lo que yo tendría que haber visto personalmente, no siendo víctima del sabotaje comunicacional que hace que entonces yo tenga que ver por la noche a 5 opinólogos que son en general intragables, ustedes sabrán a qué me refiero, y entonces tenga que comerme yo procesada, ¿no?, la información chatarra de estos que están financiados para convertir en chatarra la misma historia, ¿no? Tendría que haber visto yo los hechos en directo, en concreto, sin intermediarios de este género. Y no es que esté mal que alguien intermedie o intervenga si ese alguien ha de ser fiel a la lucha y a sus protagonistas. El problema es que estos son sabotajes mediáticos, sabotajes, usurpaciones comunicacionales para desplazarnos a nosotros, para usurparnos la capacidad narrativa y entonces comprarnos y vendernos el relato de ellos. Otro problema comunicacional: les hemos entregado las herramientas de comunicación para que ellos nos interpreten el mundo como ellos dicen que es. Entender que nosotros no necesitamos crear medios de comunicación como si se tratara de brotes, ¿no?, que salen así naturalmente de la vida, sino que lo que necesitamos es que nuestros movimientos sociales y políticos sean capaces de generar herramientas de comunicación para que su derecho a la legitimidad de su voz, para que su necesidad de contar y de relatar la historia y sus luchas con voz propia no sea usurpada, ¿no?, por las estrategias hegemónicas dominantes. Nosotros tendríamos que revisar en qué punto y en qué momento, cuando dejamos vacío el terreno de la comunicación, ellos vienen y lo llenan con su imperio mediático, con sus monopolios de medios, ¿no? A ese respecto, algunas cifras generales que voy a repetir porque siempre hace bien repetirlas. En este planeta, cuentan algunos que saben de cuentas, han hecho un balance sobre cuántos y cuáles son los medios de comunicación más dominantes en el mundo, y sacan la cuenta de que se trata de más o menos 6.000 y algo medios de comunicación, que incluye televisoras, radiodifusoras, periódicos, imprentas, productoras de cine, y por supuesto ahora las redes sociales, ¿no? Esos 6.000 medios en el mundo
esa diversidad de herramientas de comunicación está en manos de 6 personas en este planeta. Podemos agregar ahora a 2 más o a 3 quizá, porque como es un mundo de negocios, se compran y se venden entre sí. Hace poco nos encontramos con una fusión entre Time Warner con AT&T, y entonces ahora no sabemos si de 2 salió una o de 2 van a salir 20, ¿no? Porque se mueven de una manera, hacen metástasis de una manera muy particular estos monopolios mediáticos. 6 personas que tienen como común denominador que todos son israelíes norteamericanos. Eso permite tener una clave, por lo menos, de interpretación del asunto, que nos permite saber que, por ejemplo, escuchaba el otro día decir, vimos una película, una historia inocente de Disney que no le hace daño a nadie, ¿no? Yo decía, pare la película, corrija, porque Disney es una de las maquinarias de guerra ideológica más monstruosas del planeta. Es quizá una de nuestras más grandes derrotas culturales, siendo directa o directamente, ¿no?, cofinancieros o consumistas de una mercancía ideológica que en cuanto se hace más presente en todos lados, ya se nos infiltró hasta la cuna del bebé. Son infiltrados, son monopolios mediáticos infiltrados en nuestras casas, como para que se entienda que en algún punto transitan por una invisibilidad que es la de la inocencia, la del entretenimiento, la de que esto es tierno, la de que esto es simpático, la de que esto es para los niños, y entonces a los niños les servimos su buen plato nutritivo, ¿no?, de vitaminas, minerales y proteínas ideológicas del capitalismo, así, para que se coman su nutriente ideológico, y no tenemos capacidad crítica frente a eso. Digo, en general, ¿no?, con las más honrosas salvedades que uno puede imaginar. La pregunta es si nosotros vemos que ante nuestros ojos transita. Por ejemplo, uno de los disfraces que tiene Disney en Argentina, en América Latina, se llama ESPN. Uno de los tantos disfraces con los que aparece. Disney, a través del manejo del espectáculo deportivo, trafica no solamente una serie de valores respecto a la compraventa de los jugadores, que no es más que una compraventa de esclavos, ¿no?, desembosada y escandalosa por el volumen y por los costos. Es además la concepción de un modo de competencia, la concepción de un modo de valoración, el estilo narrativo con que se cuenta la historia del fútbol, donde, por ejemplo, se hace énfasis, se ensaya un modelo narrativo que es la exaltación de la exaltación ante la nada misma. Y hemos visto jugadas absolutamente inocuas, insípidas, aburridas a la media cancha, que cuentan como si se tratara la misma historia del Miocid, ¿no? Esta cosa de exagerar el relato, esta cosa de exagerar la narrativa, va produciendo efectos en los cuales lo que sí pasa es que estamos acostumbrados a una forma del relato que nos cuenta la historia como ellos quieren. Esa historia. Pero también ha pasado esto cuando nos cuentan las historias de amor y cuando nos cuentan las historias de todas las historias que uno ve a través de las 5.000 películas con las 5.000 distintas máscaras de Disney o de Warner o de la que ustedes quieran. En el colmo del asunto, llegamos a la circunstancia de que ahora les entregamos de manera colaborativa toda la información que ellos quieren y necesitan para manipularnos. Se ha producido el fenómeno llamado Big Data. ¿Les suena a todos ustedes? Sí. En el que, por ejemplo, Facebook, la empresa, todos saben que es Facebook, no voy a explicar, es capaz de recoger por edades, por gustos, porque uno pone me gusta, no me gusta, por tiempo de atención a cada una de las páginas, por preferencias, por amistades, por comentarios, por vocabulario, por lo que uno escribe, qué palabras usa, cómo las usa, por su sintaxis. Si tiene una sintaxis medianamente educada, culta, coherente, ¿no?, pertinente, o uno escribe más o menos como se puede. Eso ellos saben medirlo, detectarlo, y han creado una masa de información inmensa con la cual tienen capacidad de generar sistemas de propaganda, sistemas de manipulación
casi diría personalizadas. Hay sectores de la población a las que les gusta ver fotos de paisajes. Bueno, ahí hay un recorte. Hombres, mujeres, ¿de qué edades? ¿En qué sectores? ¿En Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica? ¿En sectores de qué poder económico? Todo eso lo saben. Capas y más capas de información que ellos sincronizan a través de programas que tienen desarrollados para crear entonces ofertas estratégicas de información para actuar sobre la población con modelos predeterminados. Acaba de estallar el escándalo, acabamos de verlo con la empresa Cambridge Analytica, ¿no? Que justamente hizo eso, comprar bases de datos para venderlas a proyectos de propaganda política en Estados Unidos. Y con eso después se extiende el negocio hacia todo el mundo. A veces uno piensa que esto es una película de ciencia ficción. Uno dice, ¿será posible semejante cosa? Sí, perfectamente posible. Y todos lo sabemos, porque cada vez que entramos a escribir un correo electrónico y le cuento a mi tía que está allá en Cancún y le digo, oye tía, fíjate que pasé por una tienda acá en Florida y vi unos zapatos que a lo mejor te gustan, estoy seguro que la propaganda que me llegue dentro de 5 minutos será zapatos en Florida, ¿no? O será zapatos en Cancún, o será algo que tenga vinculación con estos datos que yo acabo de poner en una página sobre la cual todas las agencias de publicidad están trabajando permanentemente y compran esa información para eso, para vender publicidad. Ese es el negocio, para acabar pronto, fundamental de sistemas como Facebook, como Twitter, como todos esos que se llaman, además, se llaman redes sociales. Ya nos usurparon hasta el concepto de lo social al negocio de ellos, ¿no? Hace unos pocos años se hizo en París un encuentro del grupo del G8 con Internet, ¿no? Ahí vinieron los dueños de las llamadas redes sociales a reunirse con los presidentes del G20 a evaluar Internet, que estaba significando entonces este recurso llamado de redes sociales con Internet, y cuál era el proyecto que se presenta para las próximas décadas. Básicamente 2 o 3 ejes. Uno, decía, hay que cuidar Internet, porque hay muchos infiltrados, ¿no? O sea, todos nosotros que usamos Internet no para comercial, sino para comunicarnos con nuestros amigos o grupos, etc. Todo aquel que no representa un negocio en el e-commerce es para ellos un infiltrado. Ellos tienen mucho miedo de que ese infiltrado consuma demasiada información, distraiga mucha información de la gran base de datos y no consuma. Algo tiene que consumir, porque si no, eso es estar como invitado. Entonces dijeron, bueno, si esta masa de usuarios de las redes sociales en el mundo no consume, vamos a ponerles una tarifa. Y el proyecto es que Internet, además de lo que nos cuesta el servicio de provisión de señal de Internet, además nos cueste por uso de megabytes, ¿no? Entonces que había que crear un sistema de vigilancia para que además de que estos usuarios ociosos que no consumen, también ayudaran a frenar a aquellos usuarios que entran con discursos políticos desagradables e incómodos, ¿no? Había que sacar. Y entonces además que e-commerce se convirtiera en la gran herramienta de la uberización, ¿no? de las relaciones comerciales, para que llegase el punto ideal, según Christine Lagarde y su proyecto, de que entonces el usuario pudiera ir a través de Internet a hacer las compras en el súper y hacer las compras de hoteles, de transportes, de cuánta cosa se imaginen ustedes, y que todo pudiera cómodamente hacerse desde una computadora o de un dispositivo telefónico, ¿no? Todo esto representa, decía Christine Lagarde, un proyecto atractivo a nivel empresarial en el mundo de más o menos 10 productos internos brutos europeos. Dicho de otra manera, mucho dinero. Mucha plata. Todo esto soportado necesariamente en una estrategia comunicacional de fondo, que no puede omitir el trabajo de agencias publicitarias, donde se desarrolla precisamente toda la lógica perversa de la guerra psicológica. Hay que pegarle al consumidor en aquellos espacios en los cuales se manipula psicológicamente su decisión de compra. Y eso se trabaja las 24 horas del día.
y hay competencias incluso en agencias de publicidad. De las 8 agencias de publicidad más importantes del planeta, son ellos el centro de un sistema de concurso abierto para que otras muchas empresas satélite vengan a ofrecer y compitan, diciendo, mira, te presento este proyecto para vender el Volkswagen modelo tal, ¿no? Y entonces compiten 8 empresas para ver cuál es la que presenta el mejor proyecto de ventas de tal automóvil, de tal cepillo de dientes o de tal camisa, ¿no? En el colmo del proyecto, donde hay un proyecto de inversiones muy fuerte ahora, de esta alianza que resultó con Christine Lagarde, está, por ejemplo, un proyecto similar al de Netflix, en el que el usuario, armado ya no solamente con el control remoto, sino con una especie de lapicito de rayo láser, se sienta a ver su película y entonces, oye, me gustó la camisa de este actor que caminó por ahí. Entonces puede parar la película, señalar con el lapicito la camisa del actor y abajo le saldrá camisa tal, nombre tal, marca tal, precio tal y estas tallas disponibles. Haga su pedido ahora. El proyecto es que uno en una sola pantalla tenga periódicos con la información y el relato que ellos inventan para decirnos cómo es el mundo y cómo es la realidad que ellos quieren. Luego, el conjunto de las mercancías que ellos quieren que nosotros compremos, porque ellos tienen saturadas sus bodegas, ¿no? Hay una saturación de mercancías en este planeta y las bodegas están llenas y el hambre y la necesidad de ellos es tan grande por sacar de las bodegas cuanta porquería uno se imagine, y los sueldos son tan bajos y los consumidores cada vez son menos y el problema de crisis de sobreproducción está agudizándose muy seriamente. Pero el soporte para ellos mediático es este mercado de la tentación, cuya proposición central es construir bastiones para el crédito, generar como salida posible para toda esa locura de la sobreproducción sistemas de crédito que además junto con la venta ya se compra, también se vende crédito junto con la mercancía ahora. El crédito en todo caso es otra mercancía, ¿no? Eso tiene un soporte duro, ¿no? en la estructura publicitaria y mediática, porque se trata de convencerte de que si no compras a ese ritmo eres un nadie, de que si no adquieres a ese ritmo y no te has desarrollado, no eres un gran profesional, no eres una persona de crédito. Vete más hasta dónde puedes ir. Perdimos esa batalla también, ¿no? En términos comunicacionales, porque también hemos asumido un ritmo de consumismo que es una locura. Así que podríamos pasar mucho más tiempo evaluando nuestras derrotas pues comunicacionales, no solamente en el sentido de cómo nos han invadido, cómo nos han controlado, sino también en el sentido de cuántas cosas dejamos de hacer nosotros en esa batalla comunicacional. Si bien es cierto que la dominación llega hoy a los extremos a que llega, también es cierto que por otro lado hemos construido experiencias comunicacionales victoriosas. América Latina tiene una historia, un tesoro de experiencias de comunicación emancipadora que cuando las editamos y las ponemos juntas nos permiten entender que también hemos tenido fuerzas de resistencia que en materia de comunicación han ofrecido baluartes. La Revolución Mexicana, por ejemplo, se contó casi toda con canciones, con una especie de juglaresca popular cantada en la lucha misma, todos los días, con las Adelitas y con los revolucionarios a la noche. Los cantantes que venían con la guitarra cantaban corridos, así se llaman esas canciones, donde se contaba la historia de un general que a unos kilómetros de distancia había derrotado al ejército del gobierno federal y las fuerzas revolucionarias habían crecido y ganado terreno y ganado posiciones, y se cantaba todo eso, y hubo un sistema de comunicación popular de las bases lleno de música y lleno de una poesía también, que era la que era posible contar desde los pueblos para los pueblos, por las bases. Es un gran baluarte ese. Más tarde, por ejemplo, se logró que la pintura asimilara, por ejemplo, en la obra de Diego Rivera, por ejemplo, y de algunos otros autores de ese tiempo, y la propia revolución pasara a ser una estrategia de inspiración plástica, con la que además se creó una pintura que entre otras virtudes tiene la virtud didáctica, ¿no? Se pintaron los grandes murales
de ese movimiento llamado el muralismo mexicano, con la base de esta estrategia de contarnos la historia a nosotros mismos para vernos reflejadas en una épica de nuestra propia emancipación. No hay país que se parezca a lo que Argentina aportó con el movimiento documentalista, por ejemplo, de la época de Cine Liberación, ¿no? Y por supuesto en el movimiento documentalista que con Brasil se hizo, que con Bolivia se hizo, y que creó un baluarte a nivel mundial de experiencias de documentación de la realidad y de las luchas, ¿no? Poniendo la mirada sobre las luchas. Poniendo la comunicación en las luchas. Me parece que eso es una clave para discutir y para pensar. Última cosa, decía Hugo Chávez, insistía en esta escena maravillosa de Los Miserables. Decía un hombre que está muriendo, acompañado por un sacerdote, le dice al sacerdote, mira, dice, luchamos por este pueblo, ¿no? Cambiamos las instituciones, cambiamos a los funcionarios, cambiamos los procedimientos, cambiamos las estructuras, pero no cambiamos las ideas, no cambiamos nada.